moverla, entonces no va a ser este miércoles, sino va a ser dentro de 8 días. Entonces ahí les encargo que nos sigan ayudando a orar para que vuelva a ser de mucha bendición. Y de las personas que vinieron ayer, fíjense que por ejemplo una de las personas que me tocó, con la que me tocó compartir, me decía, sí, yo he estado viniendo a esas pláticas y están muy buenas, ¿no? Entonces bien bonito, la verdad, viendo ahí pues este llamado que nos ha hecho de poder, digo, así como este lugar es una inmensa bendición para nosotros, ya empezamos otra vez con los estudios, de hecho, si se han dado cuenta, tenemos estudios también de adolescentes ahorita, pues qué bendiciones que nosotros podamos participar también con estas actividades que se hacen entre semana en este lugar, todo el tiempo con esta visión, ¿no? De poder compartir de Cristo, poder compartir de su amor. Y es una forma muy interesante de poderlo hacer porque ni te quedas en la situación completamente de humanismo, ¿no? De a ver, vamos a hacer buenas acciones. Digo, es importante hacerlo, pero ¿qué parece cuando puedes cerrar, ¿no? Cuando puedes llegar hasta lo más importante, que es que Dios bendiga el corazón de la gente, ¿no? Que pueda recibir algo, en este caso, en el caso de ayer, una atención médica. De hecho, es muy bonito porque incluso les damos los medicamentos, hay como un stock de farmacia, ¿no? Pequeñito, está más o menos surtida, y se les puede dar los medicamentos. Pero al final puedes decir, oye, pero Dios te ama y por eso es que tú estás recibiendo todo esto. No es Dios quien está moviendo corazones para que se pueda dar de esta forma. Entonces, para mí en particular se ha sido como muy intenso esta confirmación de estamos aquí para hablar de Cristo, ¿no? Estamos aquí para compartir acerca del amor de Dios, estamos aquí para que otras personas escuchen de Cristo y esto que cambió nuestras vidas y le dio un giro de 180 grados a nuestra existencia pueda llegar a otros corazones y pueda pasar exactamente lo mismo, ¿no? Lo hemos comentado, de hecho, por eso no hemos ido al cielo, porque Dios nos quiere aquí, respondiendo a este tercer llamado que es a servirlo. Y bueno, por otro lado, pues me da mucho gusto que pues ya estamos en octubre, ¿no? O sea, estamos hoy justamente comenzando el último trimestre del año. ¡Qué impacto!, ¿no? O sea, ya se nos fueron 9 meses de 2023, solo nos quedan 3, y entonces significa también que nos estamos acercando muy, muy, muy cerquita ya de fin de año y de nuestras campañas de fin de año. Entonces ya está confirmadísimo, 3 de diciembre tendremos aquí nuestra campaña, vendrá nuevamente el coro Shema, que ha sido una gran bendición ahí poder compartir el plan de salvación usando estos villancicos tan bonitos que cada año se escuchan. Y bueno, pues un poco de esto que estaremos haciendo estos 2 meses que nos faltan, será como ir trabajando en nuestros corazones, pidiendo a Dios que siga edificando nuestros corazones para que podamos llegar muy, muy bendecidos a ese momento, a ese evento, anhelando realmente que la gente escuche acerca del amor de Dios, ¿no? Porque en verdad qué contraste, ¿no? De poder voltearnos con Dios y decirle a Dios, gracias por tantas bendiciones, gracias por todo lo que has hecho en mi vida, pero después voltear y ver a tu alrededor y ver tantas y tantas y tantas tragedias, ¿no? Vidas destruidas, matrimonios destruidos, familias destruidas. Digo, hoy es bien doloroso, ¿no? Pero aún ciudades destruidas, ¿no? Nuestro país ahí en terrible situación de narcotráfico, de violencia, de crimen organizado. Y saber, ¿no? Que la solución para todas esas cosas, ¿no? Para las vidas, los matrimonios, las familias, las ciudades, se llama el amor de Cristo reinando en los corazones, ¿no? Y que eso es lo que nosotros, Dios nos da ese privilegio de poderlo tener y de poderlo compartir, ¿no? Entonces, gracias a Dios por estos tiempos, gracias a Dios por poder estar aquí, y ya estamos todo en orden con la virtual, perfecto, bienvenidos también a los que están de manera virtual, muchas gracias, gracias también ahí por sus oraciones, y esperamos que para nuestro evento del 3 de diciembre, todos los que están aquí en la ciudad nos puedan acompañar por acá, y podamos tener un gran equipo dispuesto a servir al Señor, que es algo que, por supuesto, insisto, la oración es fundamental, y gracias a todos los que están de una manera virtual. Bueno, si se acuerdan, hace 8 días justo tuvimos la visita de nuestros amigos de Metepec, Toluca, Esperanza, Jesús vinieron por esta cuestión del 15 aniversario. Bueno, fue bien bonito, ¿no? Y ahí es donde uno ve la gran diferencia, ¿no?, entre lo virtual y lo presencial. Qué bendición que tú puedas escuchar esta enseñanza virtual, pero ojalá de veras te determines, te dispongas a estar aquí cada 8 días. En verdad es algo que no tiene comparación, ¿no?, entre estar en la virtualidad recibiendo, qué bendición sin duda,
pero estar de manera presencial y poder aprovechar este tiempo también para dar, para compartir. Esto es, como lo hemos todos viendo, el tercer llamado que Dios nos hace a todos, ¿no? Primero a ser salvos, después equiparnos, a discipularnos, pero después a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pues vamos a orar entonces para comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Amado Dios, muchísimas gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por estos 15 años que ha cumplido esta casa del adulto mayor, por todos los festejos que ha habido, pero sobre todo gracias Dios porque cada uno de estos festejos ha podido apuntar hacia el cielo, ha podido apuntar hacia ti, y en especial te damos muchas gracias por lo que pasó ayer en este lugar. Gracias por tantas personas que pudieron recibir de tu amor a través de una atención médica y que pudieron también recibirte en su corazón. Te pedimos que tú los cuides, tú los guardes, tú los lleves a querer más de ti, a conocer más de ti, a disfrutar más de tu amor. Y a nosotros, Dios, prepáranos para ser esos instrumentos de bendición. Prepáranos para ser corazones dispuestos, que estén aquí como siervos inútiles para compartir de tu amor con otros. Trae con bien a los que vienen en camino, Señor. Te pedimos mucho por los que se encuentran de manera virtual, que puedan estar así 100% enfocados. Tú derrama tu bendición a lo largo de esta mañana. Y Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y te pedimos todas estas cosas. Amén. Bueno, como ven también hoy no tenemos cañón. Lo que pasa es que, imagínense, estaba haciendo cuentas y tenemos como 6 años ya con ese cañón y nunca le habíamos dado mantenimiento, ¿no? Entonces no se fijaban que de repente ya se nos apagaba ahí. Entonces tuve la oportunidad de llevarlo a que le dieran mantenimiento, pero no alcanzaron a entregármelo. Entonces, bueno, no hay problema. Digo, nos ayuda mucho el cañón, nos ayuda mucho proyectar, pero gracias a Dios que podemos compartir el estudio así. Yo también les pido también que nos ayuden a orar por eso, porque la pantalla que usamos también ya está ahí un poco deteriorada, pero tenemos ya muchísimos años con ella. Entonces necesitamos también, estamos viendo si la reparamos, compramos otra. Entonces, bueno, Dios ha ido proveyendo como siempre, maravilloso. Pero bueno, ayúdenos a orar, por favor, ahí para que Dios nos guíe a seguir con el equipo. Y bueno, como ven, otra cosa que tenía mucho tiempo que queríamos hacer, hay quien me dice, oye, qué padre que los que están virtual, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos amigos que están en Tabasco, imagínate, de Tabasco nos escuchen, gracias a Dios, es la familia Sánchez Venegas. Entonces nos escuchan desde Tabasco, entonces nos decían, oye, la verdad está padrísimo ver los versículos que ustedes proyectan, pero nos gustaría mucho ver tu rostro, decían ellos, ¿no? Entonces es algo que hemos querido hacer, ¿no? Combinar la proyección con el rostro. No ha sido sencillo. Les digo esto, las cuestiones de las tecnologías, digo, gracias por la vida de Andrés y de Yadi, que están chavos, que se les da más, pero no ha sido algo sencillo. Ayúdenos a orar para que podamos pues, lograr todo esto y que Dios provea, porque es otra cosa que tiene la tecnología, ¿no? Tiene un costo, implica recursos, entonces que Dios ahí siga proveyendo para esto, ¿no? Entonces, normalmente empezamos diciéndonos el título del estudio. Hoy no va a ser así, yo les voy a decir más adelantito, les voy a decir cómo se llama el estudio. Y bueno, todo esto que vamos a ver hoy, digamos, es lo que Dios ha venido ahí haciendo en nuestras vidas y el llamado que nos está haciendo, ¿no? Una parte me decía, bueno, ya acabaron los festejos, dije, bueno, pero viene toda la plática, tenemos las campañas, es que Dios, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Decía un amigo, ¿no? En el buen sentido, decía, a descansar al cielo, ¿no? Aquí estamos para trabajar, aquí estamos para servir al Señor, aquí estamos, hay una urgencia, ¿no? Hay una premura de que la gente escuche de Cristo, ¿no? Que la gente conozca el amor de Dios, de que la gente no solo crea en Dios, la mayoría de la gente cree en Dios, pero no conoce a Dios, no tiene una relación personal con Dios. Entonces, tú y yo somos justo los instrumentos que Dios quiere usar para que las personas pasen de creer en Dios a tener una relación personal con Dios. Vamos a buscar primero Hebreos 4, del 12 al 13, por favor. Hebreos 4, del 12 al 13. Y bueno, fíjense que justo le decía a mi esposa que algo que queríamos aprovechar con las Biblias era, gracias a Dios que nos las pudieron dar. Una, por la dejé en el coche. Sí. Pues me encanta cómo Dios mueve corazones y ya, hoy mismo estamos ahí aprovechando este recurso que Dios nos proveyó. Hebreos 4, del 12 al 13. Hebreos 4,
del 12 al 13. Y por cierto, bienvenido, qué gusto que nos acompañe. Tenemos por aquí a alguien que nos acompañó el día de ayer. Gracias a Dios, qué gusto nos da volverla a ver por acá, qué gusto. Y bueno, es por lo que hemos orado, ¿no? Justo que haya fruto que permanezca. Entonces, les repito, ¿qué veíamos hace 8 días? Somos un cuerpo. Entonces a ti te tocó ayer estar orando por esto. Gracias a Dios que pudiste estar orando. Gracias a Dios hubo quien tuvo la oportunidad de, aparte de orar, venir por acá. Bueno, fue clave, ¿no? Porque, insisto, fueron muchos eventos, ¿no? Entonces, platicamos, por ejemplo, que el viernes de la semana pasada el evento fue allá. Si recuerdan, allá hace 8 días había una carpotota, había muchas sillas, un andamio, y eso fue porque fue como el evento formal, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto las personas que pudieron acompañarnos este día. Y yo sé que cuando hay cosas entre semana, como son las pláticas de salud los miércoles, o este evento que fue en viernes, es todo más complicado, ¿no? Pero bueno, me encantó que finalmente Dios levantara personas, no pocas, por cierto, fueron varios que vinieron, gracias a Dios, y que creen que hubo una muy buena impresión, o sea, se pudo percibir que era el amor de Dios quien movía a estas personas que vinieron aquel viernes, ¿no? Y por otro lado, a mí me dio mucho gusto, ¿no? Les comentaba, el que pudiéramos estar como al tanto de lo que se iba dando, y cada quien disponiéndose a ser usado por Dios. Bueno, y entonces algo que me dio mucho gusto es el domingo pasado, les decía a varios de ustedes, algunos tienen poquito tiempo viniendo, y no sé en qué gusto me dio ver cómo, a pesar de que tienen poquito tiempo viniendo, dijeron, pues va, sí me pongo mi pantalón negro, mi falda negra, mi blusa blanca, y poder dejarse usar por Dios. Bueno, justo algo bien importante es que esto es algo que se va produciendo a través de la Biblia. O sea, en la medida que tú vas buscando a Dios en la Biblia, Dios te va moviendo a tomar decisiones que de otra forma no tomarías. Y cuando es Dios quien te mueve a esto, entonces son situaciones en las que tú te vas confirmando y vas diciendo, sí, Dios vale la pena, ¿no? Por eso es tan importante que vayas a la Biblia todos los días. De lo contrario, va a pasar algo muy triste, y es que tú veas a otras personas, cómo Dios las va usando, cómo Dios las va cambiando, lo escuches, te goces, por supuesto es una bendición, pero quiero que sepas algo, Dios lo quiere hacer en ti, quiere trabajar en ti. Y como comentamos hace 8 días, hay cosas en nuestros corazones que le impiden a Dios poder movernos a recibir estas bendiciones. Hablamos mucho de esto hace 8 días, decíamos, por ejemplo, una es la flojera, ¿no? O sea, qué triste es cuando puede más la flojera que el hacer cosas, que trabajar en lo que tengas que hacer, la escuela, la casa, tu trabajo secular, y servir a Dios, que esto. Entonces, si ese es tu caso, como decíamos hace 8 días, pues es mejor que lo reconozcas, que Dios, pues sí, la verdad, yo soy flojillo, soy flojilla, o soy muy flojo, soy muy floja, entonces tú muéveme, Dios. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Como vamos a ver justo ahorita, lo va a hacer usando su palabra. Entonces ahora sí vámonos a Hebreos, decíamos, Hebreos 4, y de Hebreos 4, capítulo 4 de Hebreos, vamos a leer los versículos 12 y 13. Hebreos 4, versículos 12 y 13. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios sabe perfectamente lo que hay en tu corazón. A Dios ni lo espantas ni lo asustas con tu flojera, con tu necedad, con tus actitudes destructivas, con tus desobediencias. Dios lo conoce perfectamente. ¿Y qué crees? Es lo más maravilloso. Dios conoce todo eso que hay dentro de nosotros y no deja de amarnos por eso. Él nos sigue amando. Pero lo que Él dice aquí, que Él quiere usar su palabra como un bisturí,
donde vaya justamente quitando, fíjense, como se platicó, soy médico, entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene una herida así muy cruenta, muy fea, lo que uno tiene que hacer antes de cerrarla es quitar el tejido muerto, ¿no? Entonces tú vas, eso se llama debridar, tú vas quitando esas cosas que ya están muertas, cosas que ya se apachurraron, que ya no tienen vida, las tienes que quitar para que entonces cuando tú cierres la herida cierre bien. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. O sea, hay muchas heridas en tu corazón que no han podido ser cerradas, muchas heridas de tu alma, porque no has permitido que Dios arranque esos pedazos de mortandad, esos pedazos de cosas equivocadas en tu corazón, esos pensamientos que tan fácilmente permitimos. Y aquí dice que la forma que lo va a hacer, ¿cómo es? ¿Usando qué? Su palabra. Porque la Biblia está viva. Y como la Biblia está viva, como la Biblia es la palabra de Dios, con esa vida llega a tu vida. Entonces, ¿qué trae a tu vida? Vida, bendición. Pero eso implica también transformación, implica limpieza, implica quitar, y eso es lo que muchas veces nos da miedo. Decimos, no, es que me va a quitar esto, me va a quitar lo otro, me va a quitar esto más. Entonces a veces pensamos, y eso es lo que le encanta al diablo, vendernos la idea de la vida cristiana como un queso gruyere, ¿no? Lleno de hoyos, ¿no? Ya me quitó esto, más, otro más allá. Yo por eso mejor no leo tanto la Biblia, yo por eso no quiero así como que meterme tanto en esto, porque quién sabe cuántas cosas me puedan quitar. No, acuérdate de algo. Si Dios te quita algo, es porque tiene algo 1000 veces más hermoso con lo que quiere llenar ese aspecto de tu vida. Pero no lo puede llenar mientras esté lleno, como decíamos, de la herida, ¿no? La herida no va a poder cerrar hasta que no quiten esas cosas que están ahí muertas, ¿no? Hasta que no saquen la pus, ¿no? Como sabes, cuando una herida se infecta, lo primero que hay que hacer es sacar la pus. Y a veces es impresionante, tú abres y, no, hombre, salen litros de pus. Entonces, no, pues por eso esto jamás iba a poder sanar. Con tanta cosa ahí fea metida. Así pasa en nuestros corazones. ¿Pero qué crees? Justo, perdón, estoy muy médico, pero justo así como muchas veces tú no ves el absceso que hay, todo lo que hay en el fondo, ¿quién sí lo sabe? Dios. Nada está oculto a sus ojos, como dice. ¿Y qué quiere hacer Dios? Que le des permiso de ir ahí hasta lo profundo, pero dice, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Como sabes, el tuétano es lo que está en el centro del hueso, que es muy, muy complicado llegar a él. Bueno, pues Dios hasta allá quiere llegar, hasta el tuétano de tu alma, hasta las coyunturas de tus pensamientos, hasta lo más profundo. Y me encanta la última frase del versículo 12. Si me quieren acompañar otra vez, vamos al versículo 12. Y la última frase dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Eso qué significa? Te lo va dejando más claro. Y cosas que tú no entendías que estaban mal y que tú estabas haciendo porque pensabas que eran un poquito malas o no tan malas o justificabas por qué las hacíamos aunque estuvieran malas, Dios te muestra y dice, oye, no va por ahí. Entonces dices, oye, sí es cierto, esto que estoy haciendo es horrible. Esto que estoy diciendo está lastimando, porque fíjate, ¿cuántas veces no hablamos cosas y ni nos importa si lastimas o no, ¿no? Entonces llega Dios, llega su palabra, empieza a trabajar en tu corazón y esto empieza a tener discernimiento, o dicho de otra manera, entendimiento. Entonces entiendes por qué algo está mal. Y especialmente porque algo en tu vida está mal, porque somos re buenos para ver lo que está mal en los demás. Pero nos cuesta mucho trabajo ver lo que está mal en nosotros. Entonces eso hace la Biblia. Por eso hay una parte de ti que no le conviene leer la Biblia, ¿no? Porque no, aquí, como decían por ahí, aquí Dios me va a balconear, ¿no? Entonces, mejor ay, de vez en cuando nada más. No. O sea, en primero Dios jamás te va a balconear porque acuérdate, Dios quiere hacer algo entre tú y Él. Por eso la vida cristiana es una relación personal con Cristo. Él no va a tratar de evidenciarte, de humillarte, no. Él lo que quiere es que tú reconozcas delante de Él lo que está mal y para que entonces puedas ir con Él y decirle, Dios, ahora tú me prometiste, ok, yo te entrego esto, pero lléname con tu amor. Yo abandono esta situación, abandono esta relación que está destruyendo mi vida, abandono este vicio que está destruyendo mi salud, abandono estos pensamientos que me están carcomiendo y lléname de ti. Hasta que se desborde tu amor, hasta que sobreabunde tu bendición, que es promesas que vamos a leer adelante, ¿no? Pero entonces necesitamos ir a la Biblia y tener esta disposición. Dios, moldéame, cámbiame, trabaje en mí, llévame a hacer lo que a lo mejor jamás me imaginé que iba a hacer. Tú pon en mí a hacerlo, tú pon en mí a avanzar. Y hoy en particular, la enseñanza de hoy tiene que ver mucho con eso. Hoy vamos a terminar el estudio pidiéndote que hagas algo. Ojalá en verdad te dispongas a que la palabra te mueva a hacerlo. Y hacerlo
tomándotelo muy, 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 pero muy en serio. Vamos a leer ahora el Salmo 103 del 2 al 5. Una de las cosas que Dios quiere hacer, justo, una de las cosas que Salmo 103 del 2 al 5. Mara, ¿le puedes ayudar a la persona que está atrás? Es la que está de lentes en la esquina. ¿Por qué no te ve? Salmo 103 del 2 al 5. Entonces, una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Una de las cosas en las que Dios nos tiene que ejercitar es en quitarnos nuestro corazón quejoso. ¿No? Hemos platicado mucho de eso, ¿no? Todos somos una bola de quejosos. Unos quejitas, otros quejotas, otros para adentro, otros para afuera. Pero esto es lo que se nos da muy fácil, ¿no? Hemos dicho en el famoso Ash, ¿no? Ash mi papá, Ash mi mamá, Ash mis hermanos, Ash el calor, Ash el frío, Ash cuánta lluvia, Ash y Ash y Ash, ¿no? En el mejor de los casos, Ash, ¿no? A veces no es Ash, es otras cosas más feas. Pero entonces, recuerda, esto es matemático. Entre más te quejes, menos vas a poder crecer en gratitud. Y qué triste es tratar con gentes que no son agradecidas, con personas que nada más están en la queja y queja, y nada más están fijados en lo que no tienen, y no pueden ubicar lo mucho que sí tienen y que sí tienen. Entonces, fíjate qué contundente es Dios en esta parte que vamos a leer. Salmo 103, dijimos Salmo 103, y vamos a leer del 2 al 5. Fíjate qué contundente es Dios. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjate que voy a hacer una pausa. O sea, Dios sabe el trabajo que nos cuesta, ¿no? Dios sabe que nos cuesta más trabajo hacer queja, hacer revolución, hacer, como hemos venido platicando, hacer flojera, que hacer lo que Dios le agrada. Y una cosa que a Dios le agrada mucho es que tú estés recordando tantas y tantas bendiciones que Él ha traído a tu vida. Y fíjate que a Él le interesa que tú ubiques las bendiciones que ha traído a tu vida, no tanto porque ni hiciste porras o porque Dios sea más Dios, si tú le echas porras, si tú estás diciendo Dios eres lo máximo. No, no lo hace tanto por Él. Es porque Él le interesa mucho a Dios que tú recuerdes continuamente, traigas a tu memoria las bendiciones recibidas, porque eso te va a llevar a estar dispuesto a recibir más. O sea, mientras estemos en esta tierra, Dios jamás se va a detener en seguirnos bendiciendo, en seguir construyendo, en seguir edificando nuestras vidas. Él quiere seguir trayendo más y nuevos retos y bendiciones a tu vida. Pero entonces, alguien que está en la queja, está solamente concentrado en lo que le falta, en lo que no tiene, en lo que no le gusta, en que se hace mucho calor, en que se hace mucho frío, pues no va a poder levantar los ojos y darse cuenta de lo mucho que aún está por recibir, ¿no? En cambio, cuando está agradecido, dice, Dios, tú me has dado esto, tú me has dado esto otro, tú has hecho esto en mi vida, yo jamás me imaginé poder estar viviendo esto, y hoy tú me has dado esta situación, hoy mi corazón está así, hoy mis pensamientos están así. Entonces, cuando uno dice, bueno, Dios, gracias, todo esto además es un don inmerecido, tú es algo que yo no merezco, tú me lo das porque me amas. Entonces, qué bendición cuando tú en una actitud de gratitud tú puedes llegar delante de Dios y decirle, Dios, y quiero más de ti, quiero más de tu palabra, quiero más de tus bendiciones. Por eso sí le interesa tanto el agradecimiento, ¿me explico? No porque quiera que estés ahí echándole porras y aplaudiéndole, no, o sea, Dios es Dios, y no va a dejar de ser menos Dios si tú no le agradeces, ni es más Dios porque tú le agradezcas. A quien le conviene el agradecimiento es a ti. A quien le conviene estar muy consciente de cuánto Dios ha hecho en tu vida es a ti. Y entonces fíjense lo que dice el versículo 3, que es una de las primeras cosas que Dios hace en nuestras vidas. Versículo 3 del Salmo 103. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Qué impresionante es esto. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay maldad que Él no pueda limpiar. No hay situación equivocada en tu vida que Él no pueda arrancar. Nada. Todas, aquí dice, todas tus iniquidades, todas tus maldades.
Ahora, qué importante es que recordemos algo. ¿Por qué puede Dios perdonar todas nuestras maldades y todas nuestras iniquidades? Porque todas fueron juzgadas sobre Jesucristo. Y cuando Cristo estaba en la cruz, cada uno de tus pecados, los que has cometido, los que estás cometiendo y los que vas a cometer, cada uno de los pecados fueron echados sobre Cristo. Entonces recuerda este pasaje que continuamente traigo y cito, ¿no? Que es Isaías 53. Mas Él, más Jesucristo, herido fue por tus rebeliones, molido por tus pecados. El castigo que tú merecías fue sobre Cristo. Y es por eso que por su sangre, y solo por su sangre, tu corazón puede ser limpiado. Continúa diciendo el siguiente versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Por eso Él puede perdonar todas nuestras iniquidades, porque todas fueron echadas sobre Jesús. Qué importante es no solo saber esto, sino apropiar este perdón. Y hemos venido hablando mucho en estos días de esto. ¿Cuándo apropias ese perdón? Cuando tú dices, sí, yo he pecado, merezco el infierno, merezco un castigo, pero gracias, Cristo, tú pagaste este castigo por mí. Y ahora yo me arrepiento, es decir, estoy dispuesto a que mi vida cambie, pero como yo no la puedo cambiar solito, entonces Cristo entra a mi vida, entra a mi corazón, para que limpies mi vida y cambies mi vida. En ese momento, cuando alguien le dice esto a Dios, la Biblia dice que esa persona vuelve a nacer, que esa persona recibe a Cristo en su corazón, recibe el Espíritu de Dios en su vida y su vida cumple lo que dice aquí. Perdona, ya no de manera legal solamente, sino de manera posicional, real, perdona todas tus iniquidades. Mucha gente no sabe esto. Es más que la mayoría de la gente no sabe esto. La mayoría de la gente sabe que Cristo vino a morir por ella, que vino a pagar por ella. Pero la mayoría de la gente no sabe que vino a pagar un infierno y que ese infierno lo pagó Él viviendo un infierno en la cruz. Eso la mayoría de la gente no lo sabe. Gracias que tú sí lo sabes. Y si no lo sabías, hoy Dios quiere que lo sepas y hoy Dios quisiera entrar a tu corazón. Pero para ti que ya está en tu corazón, Dios quiere que tú sigas meditando en esto para que entonces tú te goces de Dios. Gracias, todas mis iniquidades, todos mis pecados han sido perdonados. Pero ¿qué hace Dios? No solamente nos perdona, no solamente borra con su preciosa sangre nuestros pecados, sino fíjate lo que dice la segunda frase, el versículo 3. Si me acompañas, estamos en el Salmo 103, versículo 3. Vamos con la parte B. Dice, Él sana todas tus dolencias. Y aunque por supuesto refiere a las dolencias físicas, que es muchas veces las que más nos aquejan, ¿qué crees? Además de las físicas, o yo diría más bien, en primer lugar, antes que las físicas, quiere sonar las dolencias de tu alma. Esa soledad que de repente nos toma, esas angustias que de repente nos toman, esa incertidumbre, esa duda, ese coraje, esa frustración, esos deseos de venganza, esas dolencias, Dios quiere sanarlas. Dios puede sanarlas. Continúa diciendo, fíjense, o sea, aquí lo primero que nos dice es, Dios toma a cada persona, incluyéndote a ti y a mí, con una vida hecha un camote, si me permites la expresión, con un montón de que a veces no vemos, porque decíamos, ¿no? A veces, no, está re mal fulanito, no, hombre, la comadre, el compadre, no, mi suegra, no, esa sí que la cambien, por favor, a mi suegra. Pero tú no ves lo tuyo, ¿no? Y no es hasta que vas a la palabra y dices, ah, caray, entonces yo estoy también bien mal, ¿no? Entonces Dios no solo te perdona, Dios no solo, haz de cuenta que Dios llega a nuestras vidas y encuentra un lote baldío, ¿no? Lleno de maleza, lleno de basura y hasta una que otra rata por ahí, ¿no? Así encuentra nuestras vidas. Entonces dice, este primer versículo dice, Él llega y limpia todo eso, ¿no? Quita todo eso, perdona nuestras iniquidades, sana todo eso. Pero fíjense lo que dice el versículo 4. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. O sea, hay cosas que especialmente nos tienen angustiados, afligidos. No, de este vicio yo nunca voy a poder salir, de esta idea obsesiva, esto sí, de plano, qué vergüenza, qué bueno que nadie sabe lo que yo pienso, pero son cosas horribles. De Dios no. Por más en el fondo que estés del hoyo, yo te voy a rescatar. Y luego vean lo que dice el versículo 4, versión B, dice, el que te corona de favores y misericordias. O sea, aparte que Dios limpia, aparte que Dios quita, aparte que en ese terreno baldío, a lo mejor hay un hoyo donde ya ve hasta tierra cubriendo tanta basura, y Él saca toda esa basura, saca esos hoyos de desesperación, de lodo cenagoso, dice otro versículo, en el que de repente nos sentimos. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 4? Dice, el que te corona de favores y misericordias. Te bendice, te prospera, te lleva a estar cada vez disfrutando más
de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo. Más y más y más favores, más y más, que son ¿por qué? ¿Por guapos o por inteligentes? No, dice, por su misericordia, porque Dios te ama y decidió dártelos. Oye, pero es que no me merezco tanto. No, no nos merecemos nada. Lo único que nos merecemos es el infierno, eso es lo único que nos hemos ganado a pulso, pero Dios no te da lo que mereces, te da lo que no mereces, su amor y sus favores. Y luego fíjense lo que dice el 5, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué impacto? Cuando tú dejas de estar cargando tu vida, cuando dejas de vivir en angustia, cuando dejas de estar de chismoso, de chismosa, de quejoso, de quejosa, Dios rejuvenece nuestras vidas. Lo hemos dicho, ¿no? Cuando dejas de estar llenando tu alma con comida, por ejemplo, decimos, ese es el gran problema, por eso las personas no bajan de peso, porque quieren llenar su alma con comida, ¿no? Entonces empieza a cuidar tu comida, empieza a cuidar tu alimentación, y empiezas a sentirte mejor y dices, wow, Dios, gracias, qué bendición poder estar así, ¿no? Me decía hoy Sandy, oye, ¿qué tal si no hicieras ejercicio? ¿Has podido? Mira, había unos aparatos que se llaman robotines, ¿no? Que es con lo que estuvieron allá metidos, haciendo curaciones, ¿no? Esas cosas pesan, yo como 50 kilos, ¿no? Entonces, bueno, me tocó cargar uno de esos, dije, órale, está re pesado esto, ¿no? Y entonces decía, Dios, gracias, gracias porque todavía a mis 50 y, ¿cuántos años tengo? 57 años, se me olvida cuántos años tengo, a mis 57 años, gracias, Dios, todavía los puedo cargar, ¿no? Eso lo ha hecho Dios, se los prometo, yo soy el hombre más panzón de este universo si yo no conociera a Cristo, ¿no? Yo sería la persona más descuidada, digo, Dios, gracias, gracias, sí, a seguirme rejuveneciendo como el águila, por supuesto, ¿no? Los seres humanos se la pasaron buscando la fuente de la eterna juventud, si te acuerdas de eso, ¿no? En una época en la historia los viajeros andaban en busca de esa fuente de eterna juventud, y resulta que la fuente de la eterna juventud está con Dios. Aquí está la promesa, dice, y rejuvenecerás como el águila. Entonces, ¿con qué empezó el primer versículo? Bendice, alma mía, al Señor. ¿Y qué dice? ¿Y no qué? Vámonos al versículo 2, por favor, si quieren todas otras, vámonos al 2. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué creen que Dios nos dice que no lo olvidemos? Porque somos re buenos, ¿para qué? Para olvidar. Para olvidar de dónde nos sacó Dios, dónde nos encontró Dios, para olvidar todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado, para olvidar cuántas veces no había esperanza en nuestras vidas y Él trajo respuestas maravillosas. Entonces, vamos llegando al corazón del estudio y quiero que vayamos ahora a Mateo 24:35. Creo que estos versículos del Antiguo Testamento han sido clarísimos, ¿están de acuerdo? O sea, no dan lugar a otra explicación que la que hemos visto. Dios te está hablando a ti, te está pidiendo que no olvides ninguno de los beneficios, Dios está hablando contigo, te está diciendo que en tu corazón la Biblia es como una espada a dos filos, es como un bisturí que va a ir cortando las cosas que están mal, que va a ir haciendo verdaderas cirugías plásticas en tu corazón, donde no solo quitará el odio, sino pondrá el amor, donde no solamente quitará el resentimiento, pondrá el perdón, donde no solamente quitará la soledad, sino pondrá esa seguridad de su eterna compañía. Y entonces, esos versículos, estarás de acuerdo, son clarísimos. Bueno, así es la Biblia, toda la Biblia es muy clara. Pero hay un punto que es muy importante que recordemos para que lleguemos finalmente al pasaje central de esta mañana. Y el último versículo que vamos a leer a manera de introducción es Mateo 24:35. Vamos a Mateo 24:35, por favor. Mateo está en el Nuevo Testamento. De hecho, es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Mateo 24:35? Es un principio clave para leer la Biblia. Con base a este versículo es que tú y yo somos invitados por Dios a leer la Biblia pensando no en que Dios estaba hablándole a diferentes personas, sino que Dios te está hablando a ti. Todo el tiempo a través de la Biblia, Dios te está hablando a ti. Repito, Salmos, este otro versículo de Hebreos, deja muy claro que está en primera persona, me explico, dice, Dios es ese espada de dos filos que penetra en tu corazón, en tu espíritu. Dios quiere que tus pensamientos no sean guiados por tu orgullo, por tu soberbia, por tu amargura y tu depresión, sino sean guiados por mi palabra. Pero por el pasaje que vamos a leer a continuación, y en general cada mañana, eso quiero que sean las mañanas, si no por lo menos en las noches, pero no dejes que pase un solo día sin que leas la Biblia. Cada vez que tú vayas a la Biblia, recuerdes lo que dice Mateo 24:35.
35, que dice lo siguiente. Acompáñame tú, por favor, ahí en tu corazón, léelo, mientras yo lo leo en voz alta. Y recuerda que Dios está hablando a tu vida. Entonces Mateo 24, 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú vas a leer muchas historias de personas que ya pasaron. David ya pasó, Goliat ya pasó, Mateo ya pasó, pero lo que ellos vivieron permanece para siempre. Y por eso Dios dejó su palabra, para que tú vayas y la leas y digas, no, aquí no dice Pedro, ese soy yo, o sea, así soy yo soy igualito que Pedro. Dios. Entonces, gracias por mostrarme que así como tú cambiaste a Pedro, me puedes cambiar a mí. No, aquí no dice Pablo. O sea, yo así estaba, yo era como Saulo de Tarso, estaba totalmente en contra, todo me caía gordo, los cristianos querían que desaparecieran, pero Dios hoy estás en mi corazón y me estás haciendo el mismo llamado que le está haciendo a Pablo. El cielo y la tierra pasarán. Los personajes históricos, que todos ellos son reales y existieron, ya pasaron. Ellos, los que reciben a Cristo, ya están en el cielo, los que no quisieron saber nada de recibir a Dios en su corazón están en el infierno, ellos ya pasaron. Pero las enseñanzas, los principios, los mandamientos, las exhortaciones son para siempre. Es que a la luz de este último versículo, y más bien uniendo estos tres versículos que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Dios nos dijo en Hebreos que Él quiere transformar nuestro corazón, lo ha ido haciendo, pero que su palabra es lo que va a moldear tu vida y Él quiere que su palabra moldee tus decisiones, trayendo claridad a tus pensamientos, trayendo estabilidad a tus emociones. Después vimos en el Salmo 103 que Dios quiere que no olvides todos sus beneficios y ahora Dios nos ha dicho que sigamos lo que la Biblia dice a través de otros hombres que vivieron antes que nosotros, pero que eso que vivieron otros hombres pues es para nosotros porque su palabra vive y permanece para siempre. Bueno, vámonos al corazón del estudio del día de hoy, que está en Hechos 26. Vamos a Hechos 26. Mientras lo encuentras, quisiera darte un poco de contexto. Hechos 26, de hecho, toda la segunda mitad del libro de Hechos, habla de un hombre. Este hombre se llama Pablo, es el que te platicaba. Antes de ser Pablo, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso es una persona impresionantemente religiosa. Este hombre creció a la luz de las Escrituras. Era una persona muy religiosa, pero creía mucho en Dios, era muy celoso de Dios, pero no tenía a Dios en su corazón. Él no había recibido a Dios en su corazón. Entonces, eso es lo que le suele pasar a la gente que es muy religiosa. Se esfuerzan tanto en cumplir los mandamientos que entonces se sienten muy buenos. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, le pasa exactamente lo contrario. Dice, Dios, yo soy una persona con un montón de cosas equivocadas, pero gracias porque por tu misericordia tú has entrado a mi vida. Y entonces ahí, por ejemplo, esa espada de dos filos que le llamamos, empieza a producir algo en nosotros que es impresionante y se llama humildad y sencillez. Y Jesús dijo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahora, ¿y cómo le hago para ser sencillo? Ve a la palabra de Dios, ¿no? Pasa tiempo con Dios y Dios va a quitar todo tu orgullo, toda tu soberbia y va a poner su sencillez. Y en esa sencillez tú vas a poder seguir siendo muy bendecido porque cada vez que recibas más y más bendiciones de Dios, muchas más, no tienes una idea de cuántas bendiciones aún están por llegar a tu vida. Pero qué padre es cuando tienes un corazón humilde y sencillo porque tú dices, Dios, es por tu misericordia, ¿no? Alguien que se cree mucho y recibe más, pues ¿qué crees? Si ya se creía mucho, ahora se va a creer más, ¿no? Y es cuando decimos, no, pero este cuate no lo merece ni el suelo. ¿Sí nos escuchó esa frase? ¿No? No, este cuate así, todos así como por, a ver, tú vas a tener el gusto de que yo te preste atención, ¿no? Entonces, no, hombre, esa gente que es súper gorda, ¿no? Y el problema es cuando es un ser querido, digo, pues te quieres morir, ¿no? Tener que aguantar estas cosas toda mi vida, ¿no? Pero así es el orgullo, ¿no? Es algo muy destructivo. Es algo que hace muchísimo daño. Y que el que menos lo ve es el que está tomado por su orgullo. Entonces, así que hizo Pablo. Se llamaba Saulo. Súper orgulloso, decía, yo soy el mero, maromero, ¿no? Y nadie como yo, ¿no? Y entonces cuando empieza la
el cristianismo, ¿no? Cuando los creyentes empiezan a convertir a Cristo, por cierto, al cristianismo al principio no se les llamó cristianismo, se les llamaba el camino. No era como le llamaban a los cristianos, ¿no? A los del camino. Recordando lo que Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, eso es el camino. Entonces, Saulo de Tarso dijo, no, hombre, están re locos, bola de secta de fanáticos, van a afectar mi amada religión judaica, y entonces cuello sobre los del camino, ¿no? Y empieza a perseguirlos, ¿no? Y cuando agarran a Esteban, dice, con todo contra Esteban, ¿no? Y él autoriza que apedreen a Esteban. O sea, Saulo de Tarso era un asesino de cristianos, ¿no? Cristo se encuentra con él. Y él decide recibir a Cristo en su corazón. Y este hombre orgulloso, soberbio, que se sentía más que los demás, Dios le da un corazón tan, pero tan sencillo, Dios se lo da, que dice, Señor, úsame con todo. Y aunque me cueste la vida, llévame a compartir acerca de aquel que transformó mi vida. Llévame a hablar de aquel que trajo luz a mi ceguera, que abrió mis ojos, que discernió mis pensamientos y las intenciones loquísimas que había en mi corazón. Dame esa gracia. Y entonces pues lo empieza a hacer, ¿y qué creen que pasa? Lo apresan, justo por dedicarse a predicar. Eso, o sea, porque se va a pasar del otro bando, ¿me explico? O sea, de ser de los perseguidores de los cristianos se hace en el más fiel y apasionado cristiano. Entonces, los que seguían del otro bando, donde él estaba antes él, pues lo aprecian, hombre, este es un peligrazo. O sea, imagínense que el que más perseguía ahora resulta que está predicando lo que perseguía. Entonces, como con Jesucristo, tenemos que cerrar la boca al precio que sea. Y si hay que matarlo, lo matamos. Y entonces crean todos los judíos, varias trampas para poderlo matar, pero pues no se iba a morir cuando quisieran ellos. Dios tenía una cita con él. Y entonces, dentro de las muchas situaciones por las que él pasa, él es apresado y decide usar esto para que su caso sea llevado a los más altos tribunales. ¿Y dónde se resolvían los casos de los más altos tribunales? Pues no en Jerusalén, que es donde él vivía, no en Israel, sino en Roma, porque recuerden que en aquel entonces esta nación estaba sojuzgada por los romanos. Entonces él apela a César. ¿Qué significa esto? Yo quiero que mi caso se lleve hasta Roma. Dice, perfecto, Pablito, pues te llevamos a Roma, ¿no? Ya tiene a Pablo llevándolo. En ese trance, varias personas lo interrogan, ¿no? Varias grandes autores lo interrogan, y lo que vamos a leer ahorita es justo uno de sus interrogatorios, ¿no? Donde le dicen, a ver, Pablo, ¿qué onda con tu vida? O sea, no entendemos qué te pasa. O sea, primero los perseguías y ahora eres el más fiel seguidor. ¿Qué onda contigo? ¿No? Entonces Pablo, en lugar de quejarse, en lugar de decir, no, sí, estos judíos mala onda, son reenvidiosos. No, fíjense lo que hace. Fíjense lo que hace Pablo al estar siendo cuestionado. Vamos a leer entonces Hechos 26, del 1 al 3. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendió la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego, me oigas con paciencia. Este hombre, ¿no? Agripa, un alto funcionario, se encontraba, de hecho él era rey, se encontraba con otras personas muy importantes ahí. Entonces, a ver, te vamos a dar chance que te defiendas una vez más. Y entonces Pablo dice, qué buena oportunidad, porque ya se imaginan una sala llena de altos mandos, ¿no? Una sala llena de personas con cargos muy importantes. Y entonces, fíjense cómo Pablo todo el tiempo lo que está buscando es no ser ni un simpático y hacerse el chistosito, ni un antipático, cosa que se le daba muy bien cuando era Saulo, ¿no? Un cuate súper soberbio, súper engreído, sino buscar algo que se conoce como empatía, ¿no? O sea, me voy a conectar contigo, voy a buscar la forma que tú me escuches, porque tengo algo muy importante que compartirte. Entonces, ¿dónde Pablo manifiesta esa empatía? Dice, mayormente, porque tú conoces todas las costumbres, ¿no? O sea, le está diciendo, tú no eres cualquier ignorante, ¿no? Diríamos en nuestros términos, le dio su guayabazo, ¿no? Dijo, a ver, yo sé que tú eres un buenazo, así es que por favor ponme mucha atención. Eso es ser empático, ¿no?
O sea, es que tú puedas llegar diciendo, me interesa tu vida, no por mí. Dios ha puesto un interés por tu vida. ¿Quién puede ser empático? Solo alguien que ha logrado establecer una comunión personal con Dios y la mantiene todos los días. Porque vamos a ser sinceros, los que estamos casados lo sabemos muy bien. Cuando de repente tu esposo o tu esposa te cae gordo, lo que menos quieres es conectar con él. Más bien dices, quítate de mi vista, por favor. O sea, o te vas o ahorita va a haber un agarrón, ¿no? Es lo que menos nos importa, ¿no? Esa es la forma natural de reaccionar, ¿no? Lo hemos comentado, cuando un papá se enoja con su hijo, en lo último que está pensando es en el hijo, lo que está pensando es, ¿qué me quieres ver la cara? Típica frase de mamá, ¿sí o no? O de papá. ¿Qué me quieres ver la cara? O sea, como si el problema fuera que le quieren ver la cara. Cuando el problema es que el chavo, la chava, está metiendo un chorro de bronca. Entonces, cuando nos dejamos llevar por nuestra ira, lo que menos nos importa es ser empáticos. Cuando estamos viendo nuestro egoísmo y viendo para nosotros mismos, lo que menos nos importa es ser empáticos. Aquí Pablo vivía para eso. Dice, necesito que me pongas atención, te lo voy a pedir, pero aparte voy a buscar la forma en que me pongas atención. Y entonces usa esta frase, porque tú conoces todas las costumbres. Y entonces llegamos a la parte del 4 al 11. ¿No? Quiero que apuntes esos versículos y pongas ahí Hechos 26 del 4 al 11. Esta parte, ahí adelantito, es el antes de su testimonio. Pablo lo que va a hacer a partir de este momento es darle su testimonio. El testimonio es una de las herramientas más preciosas que todo creyente tiene. Y es la forma en que Dios ha trabajado en su vida. Así que Pablo, en lugar de ponerse a quejarse, en lugar de echarle carrilla a los judíos que lo estaban acusando, se pone a dar su testimonio, ¿no? Se pone a hablar de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero para que les quede claro a los que están escuchando que lo que hoy Pablo es, no siempre lo fue, empieza con una parte del testimonio que se llama, ¿cómo les dije? Antes. ¿Qué crees? En tu vida hay un antes. ¿Qué es ese antes de tu vida? Lo que había en tu corazón, en lo profundo de tu alma, antes de que Cristo llegara a tu vida. Y qué importante entonces es que, como vimos en el Salmo 103, no olvides lo que tú eras, ahora sí que a qué te dedicabas en lo profundo de tu alma y todo lo que Dios ha podido avanzar. Que tú puedas, al igual que Pablo, darte cuenta cómo todos, al igual que Pablo, tenemos una parte de nosotros que le hizo de una o de otra manera la guerra a Dios. Todos. Porque quiero recordarte algo, cada vez que tú mentías, de hecho cada vez que tú mientes, tú estás dando la gloria al padre de la mentira. ¿Y saben quién es el padre de la mentira? Satanás. Así de graves son las mentiras. Así se describe a Satanás como el padre de las mentiras. Mentir es dar la espalda a Dios y ponerte de frente atrás a Satanás, ¿no? Y te lo he dicho, cada vez que tú dices una mentira, nada más tienes dos caminos. Solo hay dos caminos cada vez que tú dices una mentira. La que solemos hacer, ¿cuál es? Te cacha una mentira, entonces ¿qué haces? Pues dices otra, ¿no? Y luego dices otra, y luego otra. Y hay gente que su vida es una mentira, ¿no? El otro camino es decir, soy un mentiroso. Que es el camino que Dios quisiera que usáramos, ¿no? Sí, soy un mentiroso. Mentí. Oye, que mata perros. No, yo ahorita dije una mentira y eso ahorita me hace mentiroso. Entonces, ¿qué pasa? Puedes llegar con Dios y decir, Dios, sí, Dios, mentí. ¿Qué pasa? Llegar con la persona y decir, ¿sabes qué? Sí, te mentí, ¿no? Entonces, si mentir es dar la espalda a Dios, todos hemos mentido, y por cuanto todos pecamos, estamos separados de Dios. La mentira siempre te va a separar de Dios. Antes de Cristo nos separa para toda la eternidad. Si Cristo ya en tu corazón, rompe tu comunión con Dios y te separa de Dios. Entonces, Dios lo que quiere es que tú puedas ir a lo profundo de tu alma y de su mano recuerdes lo más importante de tu vida sin Cristo. Pablo no les va a dar su biografía. Pablo no se va a poner a hablarles de detalles y detalles de quién era ni de cómo era, sino en pocas palabras les dice lo que era su vida sin Dios. Acompáñenme a leer del 4 al 11. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres,
soy llamado a juicio. Por ese cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está dando su antes, pero conectándolo con la razón por la cual estaba ahí. ¿Por qué estaba ahí? Porque lo estaban juzgando. Y lo que le está diciendo es, me están juzgando por esto, ¿no? Pero fíjense lo que sigue diciendo el versículo 9, 10 y 11. Yo, ciertamente, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo está dando su antes. Hoy permíteme preguntarte, ¿cuál es tu antes? Porque, ¿qué crees? Dios te invita a que medites en tu antes. Por eso leí los otros versículos antes, para poder llegar aquí. Para que te quede claro que no es algo que a mí se me ocurrió. Ay, este Manuel está tan ocurrente el día de hoy que quiere. No, no es una ocurrencia mía. Dios quiere que medites en tu antes. Si Cristo ya está en tu corazón, Él quiere que medites qué era lo más importante en lo profundo de tu alma. Dice, yo ubico 3 cosas de mi antes. La primera, yo crecí siendo el centro de atención de mi familia. Fui el primer hijo, el primer nieto. Y entonces los he platicado. Yo me ubico de chiquito rodeado contando chistes, ¿no? Entonces, digo, aunque eso me llevó a tener una infancia feliz, digámoslo, creo un grave problema en mí. Yo crecí creyendo que el amor se ganaba. Entonces, que tenía que hacer cosas para ganarme al amor de la gente. Y la otra cosa terrible que a la fecha me tiene marcado es que yo crecí esperando el reconocimiento de la gente. Viviendo por el reconocimiento de la gente. Hoy yo dejo de llenarme de Cristo, yo necesito el reconocimiento de alguien, entonces me la paso mendigando reconocimiento. Es horrible. Ese es un primer punto de mi antes. El segundo punto de mi antes es que esta felicidad que había en mi infancia se rompió cuando mis padres empezaron a discutir, ¿no? Yo recuerdo por ahí de los 8 o 9 años haber escuchado la primera discusión de mis padres, donde de groserías se decían entre ellos, fue horrible, yo estaba dormido, ellos creían que yo estaba dormido, fue la más terrible pesadilla, que lo peor es que no era pesadilla, ¿no? Y a partir de ahí fueron peleas, pleitos, amenazas de divorcio, y entonces eso marcó mi adolescencia. Yo pensaba que por eso no era feliz, y entonces viene mi tercer punto en antes. Me pongo a buscar la felicidad, ya que en mi hogar se había desaparecido. Le empiezo a buscar en el deporte, y hago muchísimo deporte. Le empiezo a buscar una religión, me hago súper devoto de la religión que mis padres me habían enseñado. Obvio, le empiezo a buscar en las chicas y todas me batean, ¿no? Y entonces me empiezo a traumar porque todas me bateaban. Cada vez que yo conocí a una chica, me enamoraba de ella, le pedía que fuera mi novia y todas me respondían. Ya me sabía hasta la frase, ay, es que eres bien lindo, pero nada más quiero que seamos amigos, ¿no? Y yo, otra más, ¿no? Entonces fue horrible, fue horrible. Yo me paraba frente al espejo en ese tiempo y decía, guácala, ese soy yo, pues estoy re feo, por eso nadie me quiere, ¿no? Soy la persona más fea de este planeta. Entonces tuvo un autorrechazo impresionante. Entro a la carrera de medicina muy joven, de 18 años entro a la carrera de medicina y empiezo a dar clases y ¿qué creen? Me empiezo a dar cuenta que mi suerte cambia con las chicas. Entonces mis alumnas me empezaron a admirar. Entonces ya sabes, con toda la estructura que traen, no hombre, pues yo soy un súper profesor. Pero aparte de admirarme, me empiezan a echar los canes, ¿no? Mis alumnos. Y dije, bueno, me voy a sacrificar, ¿no? Y entonces empiezo a responder, ¿no? Ante las insinuaciones de mis alumnas. Y no solo tengo una, tengo 2 novias al mismo tiempo dentro de mis alumnas. Una de ellas, que era con la que mejor me sentía, decido terminar con la otra porque mi conciencia me redarguía, porque en mi religiosidad yo sabía que eso estaba mal. Pero entonces, cuando me quedo con esta otra chica, me superclavo con ella, yo digo, con esta me caso, está bien bonita, es bien buena onda, nos llevamos súper bien, y un día me corta. Y entonces ahí entra una super crisis, ¿no? Dije, o sea, ¿qué garantía? O sea, yo le entregué todo a esta chava, o sea, ¿quién me garantiza que me va a pasar lo mismo con mi esposa, con 2 hijos de casados y 10 años? Y yo, pues ya no te quiero, ¿no? Y estando en este conflicto, mi papá recibe a Cristo en su corazón. Y ahí empieza mi cómo. Vamos a ver cómo fue el cómo de Pablo. Vamos ahora a Hechos 12, 18 y ponle ahí adelante cómo. ¿Qué significa esto? La manera en que Dios se encontró con Cristo. ¿Cómo se encontró Cristo conmigo? Se encontró usando la vida de mi papá. ¿Cómo se encontró con Pablo? Se encontró con Pablo
literalmente se le aparece Jesús a Pablo y vamos a ver qué pasa cuando Jesús le sale al encuentro a Pablo. Fíjate, curioso, ¿para dónde iba Pablo? Iba para Damasco. ¿Y qué creen que iba a hacer a Damasco? ¿Echarse un pozolito? No. Iba a perseguir a los cristianos, iba a apresarlos y a llevarlos presos a Jerusalén para que fueran enjuiciados. A eso iba Damasco. O sea, iba con todo contra los cristianos. Y entonces ahí, por cierto, no les había dicho, dejen ahí su separador porque vamos a seguir leyendo ahí. Vamos con Hechos 24, del 12 al 18. 26, correcto. Hechos 26, del 12 al 16. Hechos 26, a partir del versículo 12, hasta el 17. Dice el 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo, al resplandor del sol, la cual rodeó a mí y a los que estaban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué está haciendo Pablo? En pocas palabras le está diciendo al rey Agripa y a todos los que están ahí cómo es que Cristo se encuentra con él, ¿no? Hay muchos detalles más que tú puedes leerlo en el pasaje, ¿no? Donde se describe esto, ¿no? Dice la Biblia que él se queda ciego, dice la Biblia que Dios le daba algunas instrucciones precisas donde tenía que ir, con quién tenía que ir. Pero aquí Pablo se concentra en lo más importante de su conversión, que es Cristo le sale al encuentro y qué fue lo que le dijo Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Pablo, tú estás peleándote contra Dios, te estás peleando contra mí. Deja de hacerte daño a ti mismo. Eso es lo que le pasa a todos los que pelean contra Dios, quiero decir. Todo aquel que se pelea contra Dios, que le declara la guerra a Dios, es como estos caballos que están dando coces. El aguijón era con lo que se domaba a los caballos. Entonces, imagínate un caballo dándole patadas a una punta toda filosa, ¿no? Todos aquellos que se pelean contra Dios, yo me peleé contra Dios 3 meses, ¿no? Mi papá me empieza a hablar de Cristo, me cae súper gordo, digo, este cuate era el malón de la película, tenemos serias sospechas de que ha sido infiel, fuma, toma, es un lépero, y ahora me vale muy lindito hablarme de Dios, ¿no? Me caí súper gordo, papá, y 3 meses lo estuve cuestionando, ¿no? Finalmente, Dios me lleva a ver que algo estaba pasando en la vida de mi papá que era diferente. Él me invita a hablar con una persona y yo llego con esta persona. Y cómo recuerdo que lo que esta persona hizo fue mostrarme la Biblia. Y ante cada una de mis dudas me contestaba con un versículo y con un versículo y con un versículo. Y ahí me doy cuenta que yo no era esa persona buena que siempre me había creído, que había hecho lo suficiente para irme al infierno. Recuerdo que esto me dio mucho temor, estar convencido que yo mereciera el infierno. Pero entonces me encantó cómo él me compartió que Cristo había pagado ese infierno por mí. Y fue la primera vez que entendí la cruz. Yo nunca había entendido la cruz. Y que lo único que tenía que hacer era estar dispuesto a que mi vida cambiara y que le pidiera a Dios que entrara en mi corazón. Y que lo podía hacer a través de una sencilla oración. Después de mucho tiempo estar hablando con él, porque yo me seguía resistiendo, hice esa oración. Y eso fue el 15 de mayo de 1985. Ahí hice esta oración donde Cristo entra en mi vida y a partir de ese momento mi vida da un giro de 180 grados, como pasó en la vida de Pablo y como Dios quiere que pase en tu vida. ¿Cómo es tu cómo? ¿Cómo pasó que Dios se encontró contigo? Y sobre todo, ¿qué recuerdas que te dijo Dios ese día que entró Cristo a tu corazón? ¿Qué recuerdas ese día que tú le dijiste a Dios que entrara a tu corazón? Ese es tu cómo. Y qué importante es que lo ubiques. Quiere decir que en muchos lugares la gente no ubica cuando recibe a Cristo, ¿no? Hay gente que pues, no es muy claro el proceso en el cual rinden su corazón a Dios y nunca ubican, ¿no?
¿Qué importa es que tú lo ubiques? Te lo he dicho otras veces, ojalá te acuerdes incluso de la fecha del día. Si no te acuerdas de la fecha del día, no importa, pero lo importante es que ubiques el momento. El momento en que Cristo te salió al encuentro a través de su palabra y tú a través de una oración le pediste a Cristo que entrara en tu corazón. ¿Por qué es tan importante ubicar esto? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer la gente para recibir a Cristo en su corazón? ¿Ir a algún lugar? ¿Hacer alguna cosa especial? ¿Entrar a un curso de 1 año para que entonces pueda recibir a Cristo en su corazón? No. Lo único que tiene que hacer es lo que tú hiciste. Entender su condición delante de Dios y pedirle que entre a su vida. Vamos a leer la última parte del pasaje, que es, otra vez, Hechos 26, pero ahora apúntale ahí, 19 al 29. ¿Qué es 19 al 29? Es el después. Del 4 al 11 fue el antes de Pablo, del 12 al 18 fue el cómo de Pablo, del 19 al 29 es el después de Pablo. De hecho, en el sentido estricto, el testimonio es el después, ¿están de acuerdo? El testimonio es lo que Dios ha hecho en tu vida, y Dios hace cosas en tu vida cuando Él entra a tu corazón. Pero decíamos, ¿por qué es importante que tú en primer lugar ubiques tu antes y que puedas tener muy claro tu antes para que a ti te quede claro y a las personas a las que tú les puedas compartir les quede claro que no siempre has sido la persona que hoy ha hecho Dios de ti? ¿Qué fue el parteaguas en la vida de Pablo? Su encuentro personal con Cristo. ¿Qué necesita cada persona que vive sobre este planeta Tierra? Tener un encuentro personal con Dios. ¿Qué hay que hacer después de que Cristo entre en nuestro corazón? Lo que hizo Pablo. Dios que le dijo a Pablo, levántate, ve y habla de mí. ¿Qué hizo Pablo? Se levantó, fue, se preparó y habló de Cristo. Y su vida cambió por completo. Hay gente que pueda recibir a Cristo en su corazón y su vida casi no cambie. ¿Qué crees? Tristemente sí. Hay gente que recibe a Cristo en su corazón y su vida sigue casi igual. ¿Por qué? Porque justo no hace esto que vamos a leer que Pablo hizo. Entonces dijimos Hechos 26 del 19 al 29. Hechos 26 dijimos 19 al 29. Dice, de hecho ve cómo dice el título del pasaje, ¿no? Pablo, ¿qué dice? Obedece a la visión. ¿Qué cambió la vida por completo? Pablo, primero recibir a Cristo. Pero después de recibir a Cristo, ¿qué hizo? Obedecer. Puede haber un creyente que reciba a Cristo y que Cristo sí esté en su corazón y que esa persona sí vaya al cielo cuando muera y su vida no cambia. Sí, si no obedece. Y va a seguir con sus mismas tragedias y con sus mismos vicios y con sus mismas inconsistencias, pero aparte sin poderlas disfrutar, porque eso sí pasa. Si alguien ya es creyente, puede seguir metido en cosas, sí, pero su vida va a ser súper miserable. O sea, ni va a poder disfrutar como cuando no tenía a Cristo, ni va a poder disfrutar lo que Cristo tenía para él. O sea, bien triste. En verdad es bien triste una vida de un creyente que tiene a Cristo pero no obedece. Por eso nuestro más grande reto una vez que recibimos a Cristo, ¿cuál es? Obedecer. ¿Te gusta obedecer? ¿Qué crees que a mí tampoco me gusta obedecer? ¿Sabes obedecer? ¿Qué crees? Yo tampoco sé obedecer. Pero qué bendición llegar con Dios y le Dios, enséñame a obedecer. Obedecerte a ti, obedecer la Biblia, obedecer lo que tú estás mostrando a mi vida. Y cuando un creyente decide obedecer, fíjate lo que pasa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de eso, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas, y que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. No te extrañe que cuando tú compartas de Dios, la gente también diga, ya le lavaron el cerebro a este, ¿no? Esta ya quién sé dónde anda metida, ¿no? Lo dijo Jesús, dijo Jesús, si de mí se burlaron, pues va a pasar con ustedes. Pero vamos a ser sinceros. O sea, la gente es tan mala onda que de todas formas te van a poner apodos, ¿no? Que de todas formas, de una u otra manera,
va a haber gente a la que le vas a caer mal. Entonces, ¿qué diferencia que de apodo te digan el chismoso a que te digan el hermano de la vela perpetua, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, no te preocupes. Tú, igual que Pablo, yo, igual que Pablo, no estamos para complacer a la gente. Estamos para obedecer ¿a quién? A Dios. Y el que tú obedezcas a Dios, ¿sabes a quién es el que más va a bendecir después de a ti? A la gente. A las personas que te rodean. Vamos a seguir leyendo. Y dice, las muchas palabras te han vuelto loco. 25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Muchas de las personas que estaban ahí habían visto a Jesucristo. Muchos de los que estaban ahí habían visto los milagros que Cristo había hecho. Muchos de los que estaban ahí sabían que Cristo, su tumba estaba vacía y que sus discípulos decían que estaba vacía por una razón, porque él había resucitado. Muchos lo sabían, pero Pablo estaba aprovechando la oportunidad para poder dejarles muy claro todas estas cosas. 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo, excepto estas cadenas. O sea, ¿qué le está diciendo? Fíjese, la respuesta de Agripa fue un tanto sarcástica, ¿no? O sea, Agripa le dijo, uy, Pablito, pues casi me convences, ¿eh? Y entonces le dijo Pablo, pues ojalá de veras te convencieras. Porque en verdad lo que Dios me ha dado, esta paz, este gozo, Dios quisiera que todos ustedes la tuvieran. Que todo lo que pueden ver en mí lo tuvieran. Claro, menos estas cadenas. O sea, él estaba preso, ¿se explicó? Él sí estaba con cadenas. Pero eso es lo impresionante. O sea, otra vez si te fijas, todo esto que él dice, ¿para qué es? Para decirle que en buena onda, quítenme las cadenas. No, dijo, esto es una super oportunidad para hacer, para lo cual vivo y para lo cual estoy aquí. Compartir acerca del amor de Dios. Y entonces, Dios lo que quiere es que, uniendo todos los versículos que hoy hemos visto, tú puedas meditar en tu después. Tú puedas meditar en lo que Dios ha hecho en tu vida desde el día que Él entró en tu corazón. Que tú puedas darte cuenta que tener claro tu testimonio a la persona que va a bendecir va a ser a ti. ¿Cómo es que Dios pudo estar guardando tu vida antes de recibirlo? ¿Cómo es que Dios pudo buscarte y usar personas, usar invitaciones, para que tú llegaras a un punto donde entendieras que no se trataba de cambiar de religión, ni tener una religión, sino que se trataba de tener una relación personal con Dios? ¿Qué fue lo que entendiste cuando el día con la Biblia te compartieron acerca del amor de Dios? ¿Y cuándo fue el día que tú dijiste, Dios, sí, entra en mi vida y cámbiala? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú puedas ubicar? Que justo a partir de ese momento, cuando un creyente empieza a obedecer, su vida da un giro de 180 grados. Que empieza adentro, sin duda, el primer lugar donde las cosas empiezan a pasar es dentro de nosotros, pero que Dios se extiende hacia afuera. Y Él lo que quiere es tocar cada área de tu vida. No hay una sola área de tu vida que no quiera bendecir, transformar, cambiar. Y después de que Cristo entra en mi corazón, esa noche, ¿no?, prácticamente ya casi en la madrugada, yo no siento nada después de hacer esa oración. Pero lo que al día siguiente empiezo a experimentar es una gran paz. Una paz que ni la religión que yo tenía, ni las novias que había tenido, ni las buenas calificaciones que había logrado me habían dado. Mi papá me empieza a insistir mucho en que yo lea la Biblia y todos los días me decía que ya leíste, y mucho por su insistencia de confesarles, yo empiezo a leer la Biblia. Y cuando yo empiezo a leer la Biblia me empieza a llamar la atención cómo había cosas que brincaban, así que Dios hablaba a mi vida. Y entonces pude empezar a descubrir algo que me sigue maravillando hasta el día de hoy, más de 30 años después. El amor de Dios por mi vida. O sea, descubrí que yo no tenía que hacer nada para ganarme su amor. Descubrí que incluso a pesar de mis faltas, Él no dejaba de amarme. Ha transformado por completo mi existencia. Cada vez que ese amor me llena, yo ya no necesito estar esperando el reconocimiento y mucho menos buscando el reconocimiento de la gente. Me encanta cómo Dios me llena y hoy entiendo que el reconocimiento que yo necesito es el de Dios, pasar tiempo con Dios, tener tiempo con Dios.
Cuando no lo hago, esa necesidad no queda cubierta, pues ando mendigando amor y mendigando reconocimiento. La otra cosa impresionante que pasó con mi vida fue cómo se transformó la relación con mis padres y con mis hermanos. Mis padres no solamente no se divorcian, mi mamá recibe a Cristo también en su corazón, y ellos acaban de cumplir hace poquito 56 años de casados. No sin problemas, pero han tenido un matrimonio maravilloso. Su matrimonio ha inspirado mi vida. Mi papá, después de que yo lo que quería era crecer para golpearlo, eso era lo que yo deseaba. Hoy es uno de mis mejores amigos. Continuamente hablo con ellos. Paso tiempo con ellos maravilloso. Me encanta cada vez que hablo con ellos, pero decir, papá, mamá, los amo. Esa es otra cosa de las que hace no mucho tiempo Dios hizo en mi vida. Pero otra cosa que me impacta que Dios ha hecho en mi vida fue cómo trajo una bendición a mi vida escolar primero y profesional después, ¿no? Como les dije, yo recibí a Cristo en mi corazón cuando estaba en el segundo año de la carrera de medicina. Dios me da la gracia para acabar la carrera. Yo pensaba que hasta ahí me iba a quedar. Dios me da la gracia para hacer una especialidad. Yo pensaba que hasta ahí me iba a acabar. Dios me guía y me muestra que yo tenía que hacer una maestría. Hago una maestría y todo esto además trae una bendición profesional como jamás me imaginé. Jamás me imaginé que Dios me regalara los puestos que tuve. Durante 28 años trabajé para el IMSS. Fueron 28 años con pruebas, con problemas sin duda, pero de gran bendición. Jamás me imagino poderme jubilar en el lugar donde Dios permite que me jubile. Y algo que siempre me encantó durante toda mi vida fue dar clases. Hoy, profesionalmente, es algo que me dedico, a lo que más me gusta hacer en la vida. Y digo, Dios, gracias, no te has medido, ¿no? Pero el más grande regalo que he recibido después de la salvación ha sido mi familia. La esposa que hoy tengo, los 2 hijos que hoy tengo, no saben cómo Dios me ha llevado a poder disfrutar de esto. Yo he cometido muchos errores, he fallado, pero Dios siempre me ha llevado a ver que cuando lo busco, la bendición crece aún más. Hoy les puedo decir, a 22 años de casados, que amo más a Sandy de cuando me casé con ella. Hoy les puedo decir que con 2 hijos, uno de 21 y otro de 19, Dios me ha llevado a una relación increíble con ellos. Hemos pasado por momentos muy complicados también en sus vidas, pero orar por ellos, pasar tiempo con ellos, pedirle a Dios que me guíe a tratarlos como Dios quiere que yo los trate, nos ha regalado una relación increíble, ¿no? Hoy tengo una relación increíble con mis hijos, una relación increíble con mi esposa, y ese es el más grande tesoro que Dios me ha dado. Por supuesto, la otra cosa que Dios me ha regalado es esto, ¿no? Es poderlo servir, poder compartir, ¿no? Tengo más de 20 años compartiendo de la Biblia. Ayer que tuve oportunidad de compartir a muchas personas de la Biblia, fue un gozo así de poder llevar a personas a orar, a recibir a Cristo. Ha sido maravilloso. ¿Qué es lo que más anhelo? En verdad, no sé, mi más grande anhelo es que el plan de Dios, tal y como lo trazó desde la eternidad, se cumpla hasta el último momento de mi vida. Que nada de lo que Él ha planeado para mi vida, por mi necedad, por mi desobediencia, que hay mucha, se deje de cumplir. Y por eso no saben cómo me bendice pensar en que Dios me regaló un testimonio. Pero sabes, Dios también te lo ha regalado a ti y quiere que tú lo valores y que tú lo medites. Y ahí viene la parte que a veces es la más complicada, que lo escribas. Escribe tu testimonio. Es mucho más fácil poderlo estructurar cuando tú lo has escrito. Yo lo he escrito muchas veces, hoy lo volví a escribir. Y me encantó así decir, Dios, cada vez me queda más claro, ¿no? Mi antes, mi cómo, mi después. Yo podría pasármela aquí horas platicándolo, pero no sabes qué bendición me da poderlo tener así muy claro y muy puntualmente podértelo compartir. Hace 8 días ya di pasar su testimonio. Y me encantaría que tú estuvieras listo para darlo, ¿no? Pero hay que preparar, hay que meditarlo a la luz de la palabra. Otra vez, no porque al Manuel se le ocurrió y tuvo la ingeniosa idea de ponerme a hacer esta tarea. No, no, no. Por eso vimos los versículos que vimos al principio. Es Dios quien te pide que no olvides todas las misericordias. Que tú puedas darte el tiempo de meditar en cosas dolorosas, sin duda, adelante. No tienes que decirlo todo, pero sí dejar muy claro que, en verdad, yo no soy mínimamente la persona que era a los 19 años de edad, con una vida hecha a pedazos, con un montón de malas decisiones, a punto de destruir mi vida. Digo, Dios, gracias por recordar de dónde me sacaste. Porque cuando yo dejo de buscarte, me regresa ese mismito camino torcido que andaba tomando. Entonces, que eso me dé mucho temor y que me lleve a vivir para ti con todo mi corazón. Hazlo, por favor. Esa es la tarea que hoy te pido. Medita en tu testimonio y escríbelo. No tu biografía. No quiero que la semana que entra me traigas un cuaderno tamaño carta lleno de tu vida. No, 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 no. Una hoja. Una hoja. Si escribes a mano, a lo mejor 2. Si puedes hacerlo en computadora, una hoja. ¿Cómo tiene que estar dividido tu testimonio? Pues como dice la Biblia que hay que hacerlo. ¿Con qué se empieza? Con el antes. Luego, ¿qué se pone? El cómo. Y luego, ¿qué va? Lo que Dios ha hecho en tu vida. Escríbelo.
Los que no lo traen escrito no van a entrar dentro. Nah, no es cierto. Pero ojalá y sí lo traen. Ojalá y sí lo traen. Y lo podamos empezar a revisar, porque va a ser muy padre. Viene una época bien bonita de la vida, ¿no? Que es Navidad, va a haber campañas. Qué padre es que tú tengas que compartir a las personas, que lo tengas muy claro. Pero mira, más allá que lo que puedas compartir, lo cual es padrísimo, por ti. En verdad, no sabes cómo ayuda, cómo bendice tenerlo así muy bien estructurado. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en general, no quiere decir que así sea siempre, pero a la chica les gusta mucho escribir. Entonces, si quieres echarte tu cuaderno tamaño carta completito, hazlo, pero luego lo resumes en una hoja, ¿no? Hay personas que a lo mejor nada más quieren poner puntos claves. Escribe los puntos claves, ¿no? Hazlo como quieras, pero hazlo. Escribe cómo estaba tu vida, cómo llegó a Cristo a tu vida y qué ha hecho Dios en tu vida. Ya les platiqué mi testimonio. No se los dije así de continuo porque quería irlo ilustrando. Pero quiero que hoy escuchen otro testimonio. Le voy a pedir a Sandy, si pasa, por favor. Ahora les voy a platicar cómo fue que me rogó para que yo me casara con ella. No, no es cierto. No, pues una parte muy interesante. Es lo que yo les podría decir muchas cosas en mi testimonio. Normalmente lo digo así de puntual. Algún día les platicaré cómo fue que Dios nos guió. Pero bueno, las dejo con Sandy para que Sandy les comparta. Bueno, yo recuerdo que tuve una infancia muy bonita. Pero sí, con muchos recuerdos muy bonitos de parte de mi familia, pero cuando empecé a crecer más me di cuenta que había una situación ahí en casa muy especial y era que pues mi papá no vivía con nosotros, ¿no? La verdad nosotros vivíamos en casa de mis abuelos y mi mamá tenía que trabajar y pues estábamos al cuidado de ellos. Realmente nosotros fuimos, mis hermanos y yo, fuimos criados por mis abuelos, con una educación pues realmente estricta en todos los sentidos, pero pues yo le doy gracias a Dios por la guía que les dio a ellos para que pues nos educaran de esa manera, ¿no? Mi papá tenía otra familia, realmente pues se preocupaba por nosotros económicamente, de repente nos veía y pues esto ocasionó en mí pues como situaciones complicadas en mi personalidad y pues en mi diario vivir, ¿no? Porque nunca se presentó a ningún evento escolar, en mi cumpleaños, de mis hermanos, y esto ocasionó que yo guardara ya al llegar a la pubertad rencor contra mi papá y se rompió la relación, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues a medida que transcurría el tiempo, yo me dediqué pues a disfrutar de la vida, ¿no? En un sentido, y a que esto no me siguiera obstaculizando mis metas y todo lo que yo quería hacer. Entonces, pues me junté con mis tíos, los más chicos, que más que mis tíos crecimos como hermanos, y entonces empezamos a ir pues a reuniones, a fiestas, aquí y allá, y pues a mí me encantaba el relajo, ¿no? Siempre con temor de caer en vicios, porque pues la mayoría de mi familia eran alcohólicos, tenían un problema de vicio, y pues debido a esto yo guardé distancia en cuestión de los vicios y todo eso, ¿no? Y bueno, era divertirse y todo lo demás, ¿no? Cuando llegué a la etapa de la secundaria, yo estaba un día con mi abuelita y realmente me encantaba que estábamos juntas ahí cocinando y todo. Y un día llegó mi tío, el de los más chicos, muy contento, ¿no? Muy contento a decirnos, ¿qué? Conocía a un grupo de chicos que estudian la Biblia y traía una Biblia. Y la verdad a mí me llamó la atención, pero de entrada así como que me sacó de onda porque pues él le habían dado muchas cosas, ¿no? Habían dado muchas cosas y le encantaba probar aquí y allá. Dije, ya, una loquera más y se le pasará, ¿no? Pero lo que me llamó la atención en su vida es que empezó a ir a estudios de la Biblia, cargaba la Biblia, ya no quería ir a las pachangas con nosotros porque pues tenía que ir al estudio de la Biblia. Y esto nos ocasionó pues un conflicto ahí, ¿no? De decir, bueno, pues, ¿y ahora qué trae? O sea, ¿qué pasa aquí? ¿No? Ya no nos daban permiso porque como era el mayor para ir a las fiestas, pues ya no nos podíamos ir porque ya no iba él, ¿no? Entonces, bueno, pues él me invitó
una vez a una plática que se dio en fin de año de Navidad, donde se iba a hablar de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿sabes? Yo le dije, ¿sabes qué? Que sí quiero ir a la plática. Y fue mi mamá, fuimos las dos, y así fue hermoso cuando en el mensaje se tocó un pasaje de la Biblia, y en ese pasaje me quedó claro que yo era pecadora, ¿no? Y que yo tenía que agarrar todos mis pecados y quitarlos y pedirle a Jesús que me perdonara. Realmente yo siempre había sido una persona muy religiosa, porque mi abuela era religiosa, y dentro de esa religión a mí siempre me habían dicho que yo podía ir con Dios. Y una de mis dudas siempre era, bueno, si dicen que yo puedo ir con Dios, ¿yo cómo puedo tener la seguridad de que cuando yo muera yo puedo ir con Dios? Y yo siempre traía eso en mi mente, ¿no? Pues cuando yo escuché el mensaje, también fue clarísimo que me dijeron, tú puedes tener la seguridad de tener una vida eterna y de ir con Dios. Dije, no hombre, pues es lo que siempre he estado buscando, ¿no? Era respuesta. Y entonces en ese momento yo hice una oración, me guiaron en una oración para recibir a Cristo dentro de mí, para entregarle mi vida, y yo le entregué mi vida. Y pues realmente yo salí muy contenta de la reunión, y ya después me volvió a invitar mi tío a otra reunión, que es como esta, y en esa reunión se me invitó a estudiar la palabra de Dios, y yo dije sí. Inmediatamente yo empecé a estudiar la palabra de Dios y no saben la bendición que fue para mí, ¿no? Me empecé a leer la Biblia después, me encantaba leer la Biblia, me encantaba ir a los estudios de la Biblia, y ya después Dios me empezó a regalar la oportunidad de compartirle a otras personas de Dios, ¿no? Y no nada más eso, sino también de compartirles de la palabra de Dios. Yo cuando entré a la preparatoria, yo le empecé a hablar a mis compañeros de la palabra de Dios, y empecé a compartir también estudios a compañeras de la escuela. Cuando llego a la universidad, yo ya tenía un grupo de personas que les compartía la Biblia. Yo realmente estaba completamente plena, feliz, no me hacía falta nada, pero un día llega mi tío y me dice, te falta una cosa, ¿no? Digo, ¿qué falta? Dice, tienes que arreglar tu relación con tu papá, ¿no? Entonces yo dije, sí es cierto, hay cosas que yo no he arreglado en mi corazón, y en ese momento Dios me enfrenta. Dije, Dios aquí está, ¿no? O sea, todo lo que yo traía con mi papá, todas estas cosas, yo no soy nadie para juzgarlo. Le pido perdón a Dios, arreglo con Dios, y se vuelve a dar una relación muy padre con mi papá, ¿no? Muy, muy padre. Se empieza a convertir mi familia, mis abuelitos, mi hermano el chico, ya después mi mamá, y pues mis primos, mis tíos, ¿no? Y fue así, ver poco a poco cómo Dios iba trabajando en toda la familia, ¿no? Después Dios me da la oportunidad de empezar también a compartir estudios de la Biblia, a preparar a los niños. Durante muchos años estuve dando estudios de niños, ¿no? Y bueno, mi grupo de personas a las que yo les compartía la palabra creció. Pero bueno, ya en esa plenitud que uno tiene con Dios, Dios también un día me regaló una amistad, ¿no? Dentro de todas esas personas que empecé a conocer, pues me regaló la amistad con Manuel cuando estábamos en la universidad. Ahí yo conocí a Manuel en una día de campo que un día lo invitaron. Y bueno, Dios nos regaló una amistad muy larga, pudimos trabajar juntos para el Señor ahí en la universidad. Y ya después, pues Dios muestra, ¿no? Que pues era la persona que Dios tenía para mi vida. No fue fácil porque yo estaba así como que en la plenitud con Cristo, y no, yo no pensaba mucho en eso, pero pues Dios te convence, y digo, Dios, pues si esto es lo que tienes para mí, adelante, ¿no? Entonces Dios me regala el hacer una familia con Él. Después vienen pues nuestros 2 hijos, ¿sí? Y Dios no nada más se quedó ahí, sino también me da la oportunidad de darles la escuela en casa a través del sistema cristiano. Mis hijos estuvieron hasta la secundaria en casa estudiando. Y bueno, ya gracias a Dios los 2 ya están graduados.
ya uno de ellos está en la universidad. Y pues ya después Dios me vuelve a dar otro grupo de personas para seguir discipulando, y ahorita tengo otro grupo de personas, tengo un grupo de jovencitas también que les estoy compartiendo de la palabra de Dios. Y es muy bonito ver que todas esas personas que yo preparé al principio, pues ahora también ellas son personas que discipulan, o sea, que comparten la palabra de Dios, y son personas que a su vez están compartiendo a otros, ¿no? Yo lo único que les puedo decir es que fuera de Dios yo nunca he encontrado nada, realmente es el que le da sentido a mi vida. Siempre pues hemos tenido, como les comentó ahorita Manuel, tanto en el matrimonio como con los hijos altos y bajos, ¿no? Pero estoy muy contenta porque Dios siempre ha respondido a mis oraciones. Yo siempre que le pido a Dios, Dios me responde mis oraciones. Mi hermano, el que me sigue, después de más de 30 años de haber escuchado, recibió a Cristo en su corazón. Y realmente, pues yo estoy muy, muy contenta porque Dios es fiel. Yo estuve orando por él más de 30 años y finalmente mi hermano le quiso entregar su vida a Dios, ¿no? Ahora, ya que crecieron los hijos, pues yo estábamos orando para ver yo qué iba a hacer después, aparte de pues todo lo que Dios me ha dado. Y Dios me regaló un negocio, ¿no? Un negocio, pues en pandemia. Y realmente este negocio pues ha ido creciendo y yo he visto la mano y la gracia de Dios derramada en ese negocio. Y pues Dios nos ha enseñado mucho a través de él, ¿sí? Y pues estoy muy agradecida con Dios porque, como dijo ahorita Manuel, yo no acabaría de platicarles todas las bendiciones que Dios me ha dado. Yo recibí al Señor Jesús en 1981, ¿sí? Yo tenía 16 años y pues muy bendecida por todos lados, ¿no? Ya lo dijo también ella, con momentos difíciles, con tiempos de aflicción, algunos muy grandes, gran aflicción, pero lo que ha prevalecido ha sido la misericordia y el amor de Dios, ¿no? Primero cada quien por su cuenta, desde hace 22 años juntos. Así es que, ¿cuál es tu testimonio? Tú tienes un testimonio, es un testimonio hermoso, maravilloso, por una razón, porque Dios lo ha hecho. Pero lo tienes que meditar, lo tienes que ubicar, lo tienes que escribir. Ahora, ¿dónde empieza realmente el testimonio? Decimos cuando uno recibe a Cristo en el corazón. Por eso, si de algo tienes que estar seguro es que Cristo está en tu corazón. Y recuerda, Cristo no está en todos los corazones, Cristo solo está en los corazones que abren la puerta para dejarlo entrar. Por eso, si de algo tenemos que asegurarnos es que esa decisión se haya tomado. Ese mensaje que Pablo predicó durante toda su vida, ese mensaje que aquí compartimos cada 8 días, y es un mensaje que está básicamente concentrado en 5 puntos. Dios te ama, pero tú has pecado. Y ese pecado te separa de Dios, y ese pecado tiene un castigo eterno, que es estar eternamente separado de Dios. Como Dios no quería que tú pagaras ese castigo eterno, envió a alguien a ser tu sustituto, a pagar ese castigo por ti. Esa persona es Jesús. Jesús pagó ese castigo en el lugar tuyo, tomó tu lugar, y Él ha podido cubrir todas tus faltas. Pero necesitas ahora tú arrepentirte de tu vida, es decir, entender lo que está mal en tu vida, estar dispuesto a que tu vida cambie, que exista un cambio en tu vida, que como Dios sabe que no lo puedes hacer tú solo, lo quiere hacer Él desde adentro de ti. Pero para eso necesitas dejarlo entrar a tu corazón. Por eso, como otras ocasiones, voy a hacer una oración para que si tú, que hoy nos acompañas por primera vez, ubicas que necesitas recibir a Cristo, por favor acompáñame a hacer esta oración. Dila dentro de ti en silencio, no tienes que decirla en voz alta, solo dísela muy, muy sinceramente a Dios. Trata de no distraerte, como has visto mucho ruido. Trata de dejar de escuchar ese ruido, solo concéntrate en lo que tú le vas a decir a Dios, muy sinceramente, con todo tu corazón. Vamos a orar y repite conmigo en silencio esta oración. Dios, muchas gracias por el amor que siempre me has tenido y por hablar el día de hoy a mi vida a través de la Biblia. Ahora reconozco que he pecado, que he hecho, he dicho
he pensado cosas que están mal. Y que por todo esto yo merezco un castigo. Yo no quiero este castigo, Dios. Y por eso en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Y te doy las gracias por haber enviado a Cristo a pagar por mí en la cruz y a recibir el castigo que yo merecía. Gracias por haber permitido también que Cristo resucitara. Gracias porque sé que está vivo. Y en este momento, yo te pido, Cristo, que entres a mi corazón, que entres a mi vida a limpiarla, que entres a mi vida a cambiarla, que me des ese testimonio que tú quieres hacer de mi vida. Gracias, Cristo, por estar ahora dentro de mí. Enséñame a conocerte cada día más. Enséñame a buscarte todos los días leyendo tu palabra. Enséñame a orar. Y Dios, muy en especial esta mañana te queremos pedir todos nosotros que nos enseñes a obedecerte, a hacer tu voluntad, a estar dispuestos a que tu palabra sea esa espada de dos filos que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que quite todo lo que está mal, que discierna las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Dios, hoy también queremos pedirte que no olvidemos ninguno de tus beneficios, que nos demos un buen tiempo para escribir nuestro testimonio, para actualizarlo si ya lo tenemos escrito, pero sobre todo para meditarlo, para orar a la luz de las grandes bendiciones que hemos recibido, y que todo esto, Señor, nos confirme en vivir para ti, en hacer tu voluntad. Señor, prepáranos para este fin de año, que podamos tener tiempos maravillosos para hablar de tu amor, para hablar del verdadero significado de la Navidad. Te pedimos por nuestra campaña del 3 de diciembre. Llévanos desde ahorita a estar orando por nuestros invitados, por el coro Shema, por los testimonios, por cada detalle. Y Dios, te damos muchas gracias porque muchos de los adultos mayores que ven este lugar están empezando a venir con nosotros. Bendícelos especialmente a ellos. Enamóralos, conquístalos, danos la gracia para manifestarles tu amor y nuestro interés por sus vidas, y que muchas personas más te puedan conocer a través del privilegio que nos das de compartir con tu palabra y con nuestras vidas acerca de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. Muy bien, para terminar quisiera que leyéramos un último pasaje. Perdón, nos prolongamos un poquito el día de hoy con eso de los testimonios, pero quiero que leamos un último pasaje, que es Josué 1, si quieres ir por favor a Josué 1, del 7 al 9, porque es en serio, la tarea es en serio. Quiero que lo escribas, te pido que lo escribas, te suplico que lo escribas, que te des un tiempo para hacerlo. Y si ya lo tienes, nada más actualízalo, ¿no? Muchos de ustedes sé que ya lo tienen, es un buen tiempo para actualizarlo, para repasarlo. Y sí, te soy muy sincero, ¿es fácil? No, no es fácil. Hay una amiga que quiero mucho que tiene tiempo que Dios puso en su corazón escribir su testimonio y lleva muchos meses escribiéndolo. Así es que empieza, ¿no? Empieza a escribirlo. Como te digo, si se te es más fácil primero escribir con todo detalle, ¿no? Hazlo, pero acuérdate que el reto es resumirlo. Si te es más fácil empezar los puntos claves y después desarrollarlos, hazlo. A lo que tienes que llegar es a que en una hoja, en una cuartilla, en un tercio de la cuartilla venga el antes, en un cuarto de la cuartilla, perdón, venga el antes, un cuarto de cuartilla, en el otro cuarto de la cuartilla venga el cómo, y en la mitad de la cuartilla venga el después. Eso es lo más importante, recuerda el después. Mucha gente, por ejemplo, empieza a dar muchos detalles de su antes. No, yo hacía esto, y hacía esto más, y así, y asado, y te empiezan a decir así 50,000 detalles, y luego después dicen, y Cristo entró y cambió mi vida. Oye, no, o sea, lo más importante es qué ha hecho Dios en tu vida. Es lo que más detalle merece, lo que más importante vale la pena desagregar.
Entonces, así es, para que te un cuarto de una cuartilla es tú antes, muy brevemente, los puntos más importantes de tu vida. El segundo cuarto, cómo recibiste a Cristo, que una oración, que te quedó claro ese día. Y la mitad de la cuartilla es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y quiero decirte algo bien bonito. Esa mitad va a seguir cambiando, ¿no? Yo tenía tiempo que no daba mi testimonio y les digo, ahora que estaba preparando el estudio, dije, Dios, esto, gracias Dios. El después nunca se acaba, ¿no? El después seguirá creciendo ahí en el cielo, pero implica un esfuerzo. No te van a dar ganas, te va a dar flojerita. Entonces, por eso quiero que terminemos leyendo este versículo que Dios te dice a ti. Josué 1, del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará este libro de la ley. ¿Qué libro es? La Biblia. Está hablando de la Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hay tres verdades que se repiten en estos tres versículos. El primero es, Dios te quiere bendecir. Él quiere prosperarte en todas las cosas. Pero para que Él pueda hacer su parte, que es bendecirte, tú tienes que hacer tu parte. Y tu parte es esforzarte en obedecer. En verdad, no conozco a una sola persona en estos más de 35 años que tengo de caminar de la mano de Dios, que habiendo obedecido a Dios, Dios no lo bendiga y lo prospere. A nadie conozco. Y sí conozco a muchas personas que empezaron muy bien, recibieron a Cristo, empezaron a tomar decisiones, pero ¿qué crees? Su corazón se enfrió, dejaron de buscar a Dios y hoy están teniendo grandes aflicciones en su vida. Unas personas, por supuesto que soy yo. O sea, si a alguien he visto sufrir por desobedecer es a mí mismo. Pero he visto a otros más. Por favor, que tú seas de los que obedezcan, que tú seas de los que quieren recibir la bendición, pero haciendo tu parte. Y tu parte es esforzarte y obedecer. Así es que es en serio la tarea. Si no la traes y puedes venir, no te voy a dejar afuera, aunque no la traigas, pero trata de traerla, ¿sale? Trata de traerla por lo menos avanzada, ¿no? Y en verdad, de aquí a 8 días, ¿no? De aquí a 8 días. Tienes 8 días para escribir testimonios, si no lo has hecho, para actualizarlo, si ya lo has hecho. Y primero Dios, vamos a ir escuchando otros testimonios. Ya es un poquito tarde, pero sí quisiera que pudiéramos tener un último tiempo con la alabanza. Les decía, no tenemos hoy pantalla, no tenemos cañón. El cañón lo mandamos a actualizar, a dar un mantenimiento, tenía mucho tiempo que lo habíamos comprado y no le habíamos dado mantenimiento, pero la verdad es que ha sido una gran bendición también esta parte de la alabanza. Y como ven, hoy, dado que no tenemos cañón, tenés una hojita ahí para que puedas acompañarnos en este tiempo de alabanza. Entonces recuerda que el propósito de la alabanza es decirle a Dios con música lo que le podemos decir también a Dios en la oración. Entonces esta alabanza en particular es una alabanza muy, muy bonita. Es que les voy a pedir si se ponen de pie, por favor, para que terminemos nuestra reunión con este tiempo de alabanza. Comparte la hojita, si tienes a alguien ahí a tu lado, comparte la hojita para que todos la puedan leer. Y canta, Dios no ve si estás entonado o no. Yo soy medio desentonadón, pero no importa. Lo que es que tú se lo digas a Dios con todo tu corazón. Es hablar con Dios. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré.
Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda